Shalom a todos. Parashah Shlach. Bueno, vemos cómo era un apedreamiento en la época, ¿no? Esta parashá está en Números capítulo 13:1 al capítulo 15:41. Los temas de esta parashá acerca de los espías que exploran la tierra prometida. Hashem establece que el camino que habitualmente lleva 40 días, demore 40 años. Sobre los korbanot, sus ofrendas y libaciones, la separación del jalá, o sea, la masa que se preparaba para las ofrendas del templo. Parte de toda la masa se debe entregar a los sacerdotes. Expiación por un acto de idolatría, y el caso del hombre que recogía leños en Shabbat, y sobre el tema de los tzitzit. La pregunta de Albanel, cuando dice velo tantu ajare levavhem, no ir detrás de los impulsos de su corazón, ¿esto es un precepto, una orden de Dios, o es una consecuencia de recordar los preceptos? Como nos dijo el versículo anterior, si no vamos detrás de los ojos o el corazón, entonces ¿detrás de qué debemos ir? Está escrito, pervirtiéndose tras ellos. ¿Acaso todo se pervierte detrás de los instintos, de los impulsos de su corazón o sus ojos? ¿Por qué primero menciona el corazón y luego la vista? Debería ser al revés. Primero lo veo y luego lo deseo. ¿Cómo sucede que el no ir detrás de nuestros impulsos nos lleva a recordar todos los preceptos? ¿Cómo funciona que viendo los hilos del tzitzit recuerda los preceptos? ¿Se trata de un recuerdo memoria, como podría ser atarse un hilo en el dedo para acordarse de algo que no quiere olvidar? ¿Por qué repite 2 veces que van a recordar y recordarán todos los preceptos y para que recuerden? ¿Para qué viene el último versículo que me recuerda la salida de Egipto? Agrega, ¿por qué los sabios dicen que este precepto equivale a todos los preceptos de la Torá? ¿Por qué este precepto está mencionado justo aquí, luego de los que los espías fueron a la tierra, llegaron, y antes del episodio de Coraj? Esas preguntas siempre tratamos de darle respuesta en el estudio semanal, y muchas de ellas las dejamos abiertas porque ustedes tienen que ir y mirar en el texto. Hacerse preguntas es parte fundamental del estudio. Números 13:2. Si quieres, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelitas. Envía a un hombre por cada una de las tribus de sus padres. Envía a los líderes de las tribus, por supuesto. Este es el versículo con el cual comenzamos la parashá Shlach Lecha. Aquí vamos a ver unos conceptos que son conceptos que nos tienen que quedar claros para no incurrir en errores con respecto a esta temática. La parashá Shlach, la cual relata la trágica historia de los espías, se encuentra en un concepto que no tiene paralelo. ¿En dónde no hay paralelo? Es en ese concepto, en la cultura secular. Dado que el concepto no existe, no hay una palabra en español que lo describa apropiadamente. El concepto es histatlut. Histatlut en hebreo y puede más o menos traducirse vagamente como esfuerzo, pero no necesariamente es esfuerzo. Histatlut. Entonces debemos mantener en mente durante esta explicación que estamos hablando sobre un concepto cultural completamente novedoso y diferente a lo que nosotros podemos entender acá en nuestro medio como esfuerzo. Uno de los problemas que deben enfrentar todas las personas que creen en la providencia divina, es decir, que Dios provee y da para que podamos vivir, es determinar la medida adecuada de Histaldut, es decir, o esfuerzo en las diferentes situaciones de la vida. El que es, digamos, practicante de la palabra, tiene la firme convicción de que todo esfuerzo es en cierto modo un esfuerzo sin sentido. Sabemos que todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios. El temor a Dios está en manos nuestras, pero el resto de las cosas están en manos de Dios. Dios es el que va a disponer entonces
los ingresos que vas a tener. Y por más que usted patalee y haga por tener más de lo que le fue determinado, no le va a llegar. La gente entonces puede trabajar horas extras, puede montar dos empresas, puede hacer lo que sea, las maromas que sean posibles, lo que está determinado para llegarle a una persona, eso es lo que le va a llegar. E incluso todas esas maromas que haga la persona, lo único que pueden lograr es, además de agotar a la persona, lo que pueden lograr es que la persona pierda parte de esos ingresos que ya estaban programados desde el cielo para él y su familia. Berajot, capítulo 33b. Son estos. Berajot es uno de los tratados de la Torá, perdón, del Talmud, la Torá oral. 33b dice, todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios. Esta es la base de esa frase, ¿sí? Ahora, ya que todo está en manos de Dios, el ingreso de cada persona es decretado. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que es decretado el ingreso que cada uno va a tener? En Rosh Hashanah. Eso está en el Talmud, Baba Batra 10a. Ahora, la necesidad entonces de hacer el esfuerzo necesario para producir el resultado predeterminado es presentado por la Torá como una maldición. A ver, vamos a hacerlo más claro. En pantalla, Bereshit 3:17 nos dice, y al hombre le dijo, esto fue después de que pecó Adán. ¿Cuál fue el castigo para Adán? Entonces dice, y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos producirá para ti, comerás la hierba silvestre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás, o hasta que vuelvas a la tierra de la cual tú provienes. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es la maldición aquí? La maldición es que de ahora en adelante, producto de pecado, el hombre va a tener que sudarla, va a tener que tener mucho esfuerzo para conseguir la provisión, la parnasá, para conseguir el sustento. Por lo tanto, el esfuerzo es una maldición. Vean, el pan proviene de Dios y no del esfuerzo. El problema es que la gente común, incluso nosotros, inconsciente o conscientemente podemos pensar que es mi esfuerzo el que va a hacer que yo progrese, que es mi esfuerzo el que va a hacer que yo tenga que comer. Por supuesto, no se puede uno echar a dormir y esperar que le baje del cielo, pero el esfuerzo que es producto del pecado del hombre, el pecado del hombre, que fue el que puso la maldición del esfuerzo sobre la cabeza del hombre. Mucha gente en el mundo entonces piensa que es debido es por ellos y por su trabajo y su esfuerzo que tienen lo que tienen. Uno debe entender ya en estos caminos que uno tiene lo que tiene debido a que Dios provee y nos da. Si Dios no hubiera querido, no tienes el carro que tienes, o la casa que tienes, o la plata que tienes, porque Dios es la fuente de dar todo. Bien, entonces, es obvio entonces que sería de tontos someterse voluntariamente a una maldición mayor que la absolutamente necesaria. Si debo trabajar para conseguir el ingreso, para sostener mis necesidades, trabajar más de ello generaría más esfuerzo, lo cual generaría más maldición. De ahí que, por ejemplo, el trabajo extras, que trabaja como un burro, trabaja extras, sale de un trabajo y se mete al otro, etcétera. Todo ello es un desgaste que a la larga demuestra es que la persona está detrás de meterse maldición encima de sí. Y esa es la mentalidad que tienen muchos, por ejemplo, los que se van incluso ilegalmente a Estados Unidos, como ejemplo, a trabajar, que se consiguen 2, 3 trabajos para poder ahorrar y mandar para acá o para obtener cosas y se vuelven esclavos de eso, ¿sí? Aquel que vive buscando trabajar, trabajar y trabajar, está viendo cómo se echan la maldición en sí. ¿Producto de qué? Lo que ya vimos aquí. Ahora,
Hay un caso que nos da entonces a entender cómo entonces debemos asumir el tema del esfuerzo con respecto a la provisión. El rabino Dessler, que fue el rabino también Shmuel de Salat, una de las primeras luminarias del movimiento del Musar, definió este punto mínimo absolutamente necesario como el deber de vivir casi milagrosamente. Él ganaba el sustento comprando billetes de lotería, ocasionalmente ganábamos estas sumas que alcanzaban para proveer su sustento y el resto del tiempo lo utilizaba era para el estudio de la Torá. Y entonces él enseñaba sobre esta temática. Cuando uno ve una persona que hace eso, es decir, que vive, estudia Torá y espera que le llegue la provisión, lo que sucedió con el pecado de Adán fue que hubo producto de ese pecado, la maldición fue que con esfuerzo conseguirá el hombre las cosas con esfuerzo. Ahora, que el trabajo Dios lo hizo como castigo, ¿no? No es así porque el trabajo no es el problema. Igual Adán tenía trabajo antes de haber pecado. El problema es que ahora, después de haber pecado, conseguir las cosas le van a tener que ser mediante mucho esfuerzo. Esa es la diferencia. Entonces, retomamos. Las personas que viven tras de conseguir sus ingresos a través no de seguir lo que Dios manda, sino a través de su propia, lo que están haciendo es trayéndose más maldición encima, ¿sí? Es el que entonces monta un negocio, luego monta el otro, hace una cosa, hace la otra y muchas veces después de que hace cuentas a final de año, incluso no ganó nada, lo cual entonces no nos dice, entonces no haga nada y espere que le den. No, no se trata de eso. Pero el hombre de Dios debe ser un hombre que dedique tiempo al estudio de la Torá. Si la persona solo la pasa trabaja de domingo a domingo, como un esclavo, se sale del plan de Dios, porque el plan de Dios no es que el hombre sea esclavo del trabajo o esclavo de las cosas para poder conseguir, sino hasta qué punto debe esforzarse para conseguir lo que le va a llegar. Entonces, cuando un hombre como el rabino que hablábamos, el rabino Shmuel, que vivía, como conocemos en nuestro medio hoy en día, vivía por fe, le llegaban las cosas por fe. Podríamos pensar de dos maneras. Podemos pensar que él está viviendo milagrosamente porque es nuestra perspectiva. O podemos pensar, es un tipo de buenas, que le llegan las cosas de pura arepa, ¿sí? Pero no necesariamente que ese sea el camino a seguir. Entonces, claro que no todos los rabinos han tenido esas posturas. La gran mayoría han sido personas de trabajo y esfuerzo muy fuerte. Muchos de ellos hombres que eran incluso hasta leñadores, ¿sí? Como Hillel. Entonces, pues obviamente hoy en día parecería ser que la maldición de Adán se ha expandido pues enormemente y la gente vive detrás de ver cómo hace para conseguir las cosas, ¿sí? Y hace y deshace para conseguir las cosas, alejándose del plan de Dios real. Un análisis cuidadoso revelará que la cantidad necesaria ¿recuerdan la palabra que les dije? Istratlut variará, o sea, el esfuerzo varía de acuerdo a otra palabra muy especial. La otra palabra muy especial es bitajón. Bitajón. Para saber qué es bitajón, ahora bien, la fe, acuérdense que la fe es algo que es verificable. Fe no es creer, ¿sí? Fe no es decir yo creo, eso no es fe. Fe es algo que puede ser comprobable, verificable. Es algo que es firme, no es un mito. No está basado en cosas que no se puedan comprobar. Ejemplo, fe no es creer que la Virgen es la mamá de Dios. Para un católico puede decirle, y uno puede preguntarle, ¿por qué cree usted que la Virgen es la mamá de Dios? Esa persona le va a contestar en el mejor de los casos, porque sí, y esa es mi fe, yo creo así, punto. Ahí no hay nada que discutir, ¿sí? No se está basando en una evidencia que está en las escrituras, sino se está basando en una creencia, punto. Yo creo que es así.
Entonces, partiendo de ese punto de vista, uno puede creer en los ovnis o puede creer en cualquier cosa, ¿sí? Eso no es fe desde el punto de vista hebreo. La fe desde el punto de vista hebreo, que se llama emuná, es algo que es comprobable, donde por medios racionales y por medio de la Torah. Ahora, esa fe que tiene una base sólida me da a mí una certeza de que eso que yo tengo, esa garantía, va a llegar. Si yo creo que va a venir el Mesías, lo creo porque las escrituras me dan evidencia de eso, tanto las escrituras como la Torah oral. Entonces, eso me da a mí la certeza de que eso es así. Si yo, por ejemplo, creo que la provisión que me llega a mí no es producto de mi esfuerzo, sino es producto de la bondad de Dios. Yo sé eso porque eso me lo dice la Torá y me lo dice la Torá oral, como acabamos de leer. Eso que es una evidencia real, no es algo que alguien se inventó, sino que está ahí, me trae a mí entonces, me da la garantía de que eso es verdad y eso me da a mí la certeza de estar parado en algo que es serio y cierto. Esa palabra certeza en español, en hebreo se llama bitajón, ¿bien? Entonces, cuando mi fe está basada en una certeza, tengo bitajón, cuando mi fe está basada en una garantía real, tengo certeza, ¿sí? Si mi fe está parada en algo que se puede caer fácil, entonces ya no tengo certeza, no tengo garantía que me da esa certeza, no tengo bitajón. Entonces, entendiendo esto, de acuerdo a el bitajón que yo tengo, es decir, a la certeza que yo tengo que algo me va a llegar, ¿sí? De acuerdo a eso va el nivel de inversión del esfuerzo o del Histlatlut. Hay una famosa historia que les voy a leer sobre el rabino Israel Salanter, del que estamos hablando. El rabino Israel una vez dio una charla sobre un tema de bitajón. Bitajón, como les dije, es certeza, en la cual tomó la posición de que si uno tenía confianza en Dios, de que Él le daría 10.000 rublos, entonces Él seguramente se los daría, ¿sí? Poniéndolo en palabras de hoy, si yo tengo la certeza o el bitajón que Dios me va a dar mi casa propia, entonces, si yo tengo esa certeza, entonces Dios me la va a dar, ¿sí? Entonces, un obrero que estaba sentado en la audiencia escuchó la charla, se sintió inspirado, inmediatamente dejó su trabajo y comenzó a pasar sus días en la sala de estudios estudiando Torah, mientras esperaba que el dinero simplemente llegara a sus manos. El dinero nunca llegó y unas cuantas semanas después se había gastado todos los ahorros de la familia y no quedaba nada en la casa para alimentar a su esposa e hijo. En ese momento, la esposa del obrero, quien había esperado pacientemente hasta ahora, lo envió de vuelta donde el rabino Israel a quejarse de que los rublos que había prometido no habían llegado. Rabbi Israel le dijo que justo él tenía 5.000 rublos. Rublos era la moneda en Rusia, ¿no? De la época. Y le ofreció comprarle los 10.000 rublos que llegarían eventualmente por 5.000 rublos en efectivo. Es decir, vuelvo y les retomo la historia. El hombre dejó de su trabajo y se puso a estudiar Torah. Todos los días iba a la yeshiva a estudiar Torah y no, Dios me va a dar y yo más bien yo estudio Torah, ¿sí? Había malentendido la enseñanza. Claro, el principio sí era correcto. Vaya y estudie Torah, Dios le dará, pero si usted tiene la certeza, si usted tiene el bitajón. Pero si no tiene el bitajón, no tiene el nivel de certeza necesario para un paso de esos tan grande, no lo haga. Entonces el hombre estaba esperando la plata que era necesaria para mantener su hogar y la plata no llegó. ¿Cuánto era lo necesario? 10.000 rublos, o decir hoy en día 1.000.000 de pesos, por decir algo. Y entonces la mujer entonces le dice, vaya y hágale reclamo al rabino, que fue el de la idea de que usted, el que dio esa charla, y miren las que está usted. Entonces él va y le hace al rabino el reclamo. El rabino le dice, mire, ¿cuánto fue lo que usted está esperando? No, 10.000 rublos. Listo, tengo 5.000 en efectivo. Se los entrego ya, a condición de que usted me dé los 10.000 rublos que usted está esperando. ¿Entienden el negocio? Entonces, el hombre le dijo, pues 10.000 rublos que no me han llegado nunca los tendré.
pues deme los 5.000 que son físicos y eso sí yo los tengo aquí en la mano. Entonces el rabino sacó la plata y se la entregó. El obrero aceptó inmediatamente el trato. Entonces el rabino de Israel le dijo al obrero que obviamente no tenía los requisitos de bitajón o de confianza necesaria en Dios que le asegurara la entrega de los 10.000 rublos sin esfuerzo. ¿Por qué no tenía la confianza necesaria? Pregunto. Porque dijo, no, pues yo más bien me quedo con esto que si es de Sí, verdad. Entonces realmente él no creía realmente que esa plata le iba a llegar. O creía, pero no lo tenía realmente arraigado en él. O sea, no tenía ese nivel de confianza. Ojo, uno no puede en estas cosas volverse caprichoso, ¿no? Decir, ahora entonces se me ocurrió que Dios me va a dar un jet privado y ya, y lo voy a recibir, porque eso no está dentro del plan del Eterno. Lo que por sí está en interés. el plan de Dios es que nosotros estudiemos Torah, por ejemplo, y no que uno viva corriendo detrás de ver cómo, lo de echarle a la olla en lugar de estudiar Torah. O Entonces, como manipular al sabemos Eterno. sí, que Dios sí quiere que uno estudie Torah porque es un mandamiento de Dios y no hay un mandamiento de Dios que diga y deberás tener un jet privado. Entonces, uno debe en este campo sí meterse a tener bitajón en cosas que son ordenadas por la Torah y no en cosas que Dios no ordena, ¿sí? Si Dios no le ha a usted dado la garantía de eso, mejor no lo haga porque se va a meter en problemas, ¿sí? Si usted no estudia Torah, si usted no es una persona que ha solucionado otros problemas en su vida, si usted no es una persona que se vea en la práctica que usted está caminando hacia allá, ¿qué hace usted, por ejemplo, buscando montar una sede para enseñar qué? Entonces, ya por pura lógica, eso no tiene sentido. Eso era el caso del obrero. Entonces, sin ese bitajón, no podía recibir el dinero de Dios sin hacer el esfuerzo necesario. Rab Israel le aconsejó dejar la sala de estudio y volver a su trabajo. Entonces, a pesar de que intuitivamente el obrero buscó hacer eso de una manera inocente también. Debemos desenmarañar los detalles de su razonamiento para entender completamente el asunto desde el punto de vista del rabino. Bueno, después de todo, este hombre había dedicado esos días al estudio del servicio divino, al estudio de la Torá. ¿Por qué entonces Dios no le dio el dinero? Rab de Dessler ofrece la siguiente explicación en Mitag Yahu, volumen 1. En realidad, si una persona necesita 10.000 rublos para proveer a su familia, entonces esos 10.000 rublos son puestos para él en el mundo natural cuando él y su familia son inscritos en el libro de la vida, en Rosh Hashanah. ¿Sí? Es más, el mundo natural generaría inmediatamente un mecanismo para entregarle este dinero si no fuera por el pecado de Adán. El plan inicial es que Dios al hombre antes de pecar le da su sustento de una manera natural y él recibe el sustento sin esfuerzo, sin matarse labrando la tierra, sin salir a buscar clientes como un desesperado, sin, ¿no? Hace lo que tiene que hacer y le llega su dinero, ¿bien? Sin mucho problema. Pero cuando el hombre peca, entonces tiene que esperar hasta Rosh Hashanah para que se determine la provisión para él en ese año. Y segundo, debido al pecado de Adán, esa provisión en el mundo natural no va a llegar a su bolsillo, aquí en azul, sino a través de un mecanismo que se llama el esfuerzo. Ese mecanismo que se llama el esfuerzo es la maldición que Dios puso sobre el hombre producto de su pecado. Nosotros decimos que ya estamos por fuera de la maldición. ¿Sí? Ya no o sea, pero si estamos por fuera de la maldición, ¿por qué tenemos que esforzarnos todavía? En términos generales, en el mundo natural, una persona que quiera recibir su sustento sin esforzarse, piensa que para recibir el sustento sin esforzarse, debe ocurrirles un milagro. Ahora que hay un problema. Los milagros, se nos dice, nosotros no debemos confiar en milagros. Es decir, usted no puede echarse a dormir y esperar. Usted pone, por ejemplo, ustedes cocinan todos los días. Usted pone las papas, pone la cebolla, pone el pollo, pone los condimentos, la sal y todo ahí al lado de la olla,
en un recipiente al lado de la olla. Usted pone la olla sobre la estufa y le echa agua, ¿cierto? Y luego se va a ver la novela. Usted esperará que a la vuelta de una hora usted vuelve a la cocina y que va a encontrar la sopa hecha, el caldo ya está. Usted encontraría ya el caldo hecho, pregunto. No he hecho el pollo, no he hecho la papa, no he hecho los condimentos, no he hecho la cebolla, el tomate, lo que necesitaba ahí. No hizo el proceso de esfuerzo, ¿sí? Entonces, si por alguna razón usted se parara, usted dejó todo así, ahí al ladito, dejó la olla, dejó el agua y se fue a ver la novela. Y a la vuelta de una hora usted se para a la cocina y encuentra el sancocho hecho. ¿Cómo se llama eso? Milagro. ¿Sí me entienden? Nosotros no podemos, como hijos de Dios, confiar en milagros. Los milagros existen, sí, pero nosotros no fuimos puestos en este mundo para esperar milagros. Si un milagro llega es porque Dios vio la necesidad de intervenir. Pero si no, y ahí lo vimos la semana pasada, los milagros son porque Dios necesita salvarnos de algo ya inminente, ¿sí? Como cuando abrió el mar para que el pueblo pasara y el pueblo no fuera masacrado por los egipcios, o como cuando les dio agua en el desierto, etcétera. Es decir, que es para cosas mayores, pero para el diario vivir usted no puede. El problema de mucha gente es que viven es esperando milagros, totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, los milagros son cosas que si pasan es porque Dios en algún momento decidió por su intervención divina, pero en el diario vivir nosotros no debemos estar esperando eso. Y no es un problema de falta de fe, al revés, es que así no es la fe. Entonces, yo no puedo estar esperando que un milagro me haga el aseo de la casa, que otro milagro me cocine, que otro milagro no, y que por un milagro me llegue el sueldo. Cuando la gente quiere quitarse el problema del esfuerzo, que es la maldición, es decir, quiere recibir sin el esfuerzo, eso en términos generales se llamaría milagro, y el milagro para nosotros no funciona en el diario vivir, por lo tanto no hay recepción del dinero o de la parnasá o del sustento que necesita la persona. Entonces, ¿cómo funciona? El orden correcto es el siguiente. A la persona le llega, ¿sí? Perdón, aquí puse en el mundo espiritual, en el mundo natural, perdón. Le llega le está determinado lo que le va a llegar, y sin esfuerzo va a llegar a su bolsillo o a su necesidad por medio de no el esfuerzo ni por medio de milagro. Cuando la gente piense que hay milagro, ¡pum!, se cortó la llegada de esa provisión. Cuando la gente piensa que es necesario un esfuerzo, entonces ¡pum!, ahí ya está funcionando por el medio que no es, y le va a llegar con mucho esfuerzo. Cuando buscamos que nos llegue sin esfuerzo, entonces necesitamos bitajón. Bitajón es la confianza necesaria en Dios y que eso va a llegar. Y aquí está el problema, porque no todo el mundo tiene el aguante para esto. Todo el mundo no tiene el nivel de fe necesario para esto. Si hay el nivel necesario de bitajón, el istratlut que se necesita es mínimo, ¿sí? Y entonces llegará la provisión, la parnasá, lo que se necesita. ¿Para qué esto y precisamente en el mundo en donde ellos iban a entrar a ocupar la tierra prometida? Miren, el pueblo judío en el desierto había vuelto el mundo como antes de la maldición, antes del castigo de Dios al hombre, porque ellos obtenían todas las necesidades terrenales sin necesidad de istratlut, es decir, sin necesidad de esfuerzo. Imagínense, les llegaba el maná caía y solamente el esfuerzo que requerían era agacharse a recoger, ¿sí? Agacharse a recoger. Y ya, es más, el maná ni siquiera necesitaba ponerse uno con todo lo que tiene que hacer un almuerzo normal. No tenía que recoger el maná, echarlo en una olla, luego molerlo, luego ponerlo a cocinar, luego picar los condimentos, luego todo eso hasta que termina usted el almuerzo, termina usted cansado. No, el maná se recogía y se podía consumir directamente. Y sabía a lo que usted quería que le supiera. Quería que ese maná le supiera churrasco, le sabía churrasco. Ahora, ellos los acompañaban a una fuente con agua para todo lado. Entonces, el agua estaba ahí. Tenían las nubes de protección sobre ellos para que no se achicharraran con ese calor.
el pueblo judío en el desierto tenía la nube protectora, le caía la comida, mejor dicho, a todo dar, les incluso comieron hasta carne, tenían ahí la fuente de agua para donde fueran. Entonces les quedaba todo el tiempo ¿para qué? ¿Para qué todos esos privilegios? ¿Sí? No era para sentarse a ver televisión. Usted no se puede imaginar a Aarón y a todos ellos viendo novelas y les caía a la hora de salir a recoger el maná y lo recogían, volvían y se acostaban a la cama y volvían a ver televisión. No, eso era que se dedicaban era a estudiar Torah. Entonces, ellos estaban acostumbrados a ese nivel. Pero cuando les tocó entrar ya, saber que les tocaba entrar a la tierra prometida, ¿cuál era el problema? Que se les iba a acabar la vida sin Istratlut y ahora y sabían que ahora esa tierra a la que iban a entrar les iba a tocar con esfuerzo, les iba a tocar poseerla, tomarla, que les iba a tocar entrar en guerra, eso no era, o sea, ¿usted qué prefiere? ¿Ir por allá o quedarse ahí viviendo a todo dar? ¿Ahora entienden? Entonces, por eso ellos no querían, ¿sí? Entonces ya no podían vivir, digamos, en esa vida, sino ahora les iba a tocar ir a esa tierra y en esa tierra conquistarla y además de eso, sembrar la tierra para que la tierra les produjera naturalmente el sustento. Entonces era un estado no fácil, ¿bien? Y entonces eso que no sería su realidad por siempre iba a cambiar. Combinando la información que está en Devarim con la que aparece en esta parashá, Nachmanides, uno de los grandes de la Torá, de los grandes analistas de la Torá, llegó a la siguiente conclusión. El pueblo judío concluyó que Israel era una tierra de esfuerzo, de Istlatlut, que había que conquistarla para poder entrar y que el momento apropiado para hacerlo era en este preciso momento. Entonces, dado que ellos habían determinado que el tiempo para confiar en los milagros ya había pasado y que ahora debían esforzarse bajo los términos de la maldición de Adán, entonces el pueblo judío le pidió a Moshe que enviara espías para determinar el estado de la tierra. Moshe no encontró ninguna objeción a su pedido y se alistó para... En ese punto Dios entró en escena. Dios percibió que la postura del pueblo sobre la eventual conquista estaba plagada de peligro, por lo que intentó prevenirlos. Y le dijo a Moshe Pilas, los que van a ir, ojo, en caso de que la misión se desarrollara de la trágica forma en que realmente se desarrolló, la responsabilidad por el pecado se repartiría entre todo el pueblo. Punto uno. Punto dos, las personas que iban a la misión debían ser personas del mayor nivel que tuvieran lo mejor preparados. ¿Para qué? Para resistir la tentación a la que finalmente sucumbieron. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál fue el problema al que sucumbieron todos estos hombres? Estos 10 que fallaron. Fue decir, no, pero para entrar, imagínense, y es verdad, sí habían hombres muy grandes en esa tierra, y es verdad, era una tierra que para conquistarla había que ir a pelear. Eso era verdad. Y entonces dijeron, no, pero más bien, digamos, demos un informe negativo y nos quedamos aquí viviendo a todo dar. ¿Sí? Entonces, y el punto 3 es que los espías debían contar con la protección divina, con la protección divina especial con la que cuentan quienes están cumpliendo una misión que fue divinamente ordenada. Ahora, aquí en pantalla tengo lo que dice en Números 13:16, porque Moshe también se alarmó al ver la reacción de Dios. Dice 13:16, estos son los nombres de los hombres que envió Moshe para espiar la tierra. Moshe llamó a Joshea, el hijo de Nun, y a Joshua. Entonces, ahí lo tengo resaltado. Osea era de la tribu de Efraín y era hijo de Nun. Y lo que hace Dios es que Moshe es que le cambia el nombre a su ayudante, a su discípulo. Ya no te llamarás Osea, vas a llamar Yehoshua, ¿sí? Le mete la yod al nombre de Osea. La yod es una parte del nombre de Dios. Por lo tanto, Yehoshua va a entrar a la tierra con una provisión extra, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el gran peligro espiritual tan predecible que había? O sea, ¿cuál era la conspiración de los espías? Entonces consideremos la desventaja espiritual de la Istlatlut, del esfuerzo. El problema con la necesidad de un esfuerzo es que, ¿cuál es el problema que uno tenga que hacer las cosas con esfuerzo? El problema básico es que uno puede confundir el esfuerzo con el control. Cuando una persona se esfuerza,
esfuerza mucho para lograr algo, dentro de ella se genera también un aspecto que puede decir, ya que me fregué tanto haciendo esto, es porque me lo merezco. Es que yo tengo lo que tengo porque yo me esforcé. Y entonces, en otras palabras, lo que está diciendo ya es, no es porque Dios me lo dio, sino por mi esfuerzo. ¿Entienden? Como la persona puede llegar a pensar que es por su esfuerzo, entonces el esfuerzo, ¿qué es? El esfuerzo es una prueba. Cuando alguien se esfuerza mucho para comprarse un carro y trabajó y fue disciplinado y se levantó temprano y se acostó tarde y trabajó y fue esforzado, entonces puede llegar a pensar que ese carro es producto de su esfuerzo y no porque Dios se lo dio. Cuando alguien se esfuerza mucho por algo, debe tener cuidado de eso, porque después no sea resulte que tanto esfuerzo le resulte en negar la provisión de Dios. Ese es el problema. El esfuerzo es una prueba. Entonces Dios, la maldición que le dio al hombre es, te vas a esforzar, es decir, todo lo vas a conseguir por medio de la prueba. Y por medio de esa prueba es para que aún con ese esfuerzo creas y entiendas que las cosas que tienes las tienes porque yo las doy. A pesar de que el hombre debe efectuar un esfuerzo como si tuviera el control, de todas formas debe creer mientras realiza su esfuerzo que él en realidad no está logrando nada. Su esfuerzo no mueve el mundo natural, ni siquiera un milímetro, sino que es Dios que mueve todo. Incluso cuando el hombre, quien está derramando su sangre, sudor y lágrimas, y está gastando toda su energía para realizar su máximo esfuerzo. A pesar de todo ello, debemos entender que todo ese esfuerzo es por el estado en el que estamos, por el pecado de Adán. Y que es el esfuerzo que se haga, nunca me debe llevar a mí a la conclusión de que es por mí, gracias a mí. Al revés, cuando alguien quiere buscando tener una esclavitud real en el nivel donde debe estar, debe vivir una vida de bitajón, una vida de confianza, una vida de certeza. Dios me lo va a dar. Y si en algún momento yo espero que Dios me dé algo que sé que es bueno para mí, que sé que es lo necesario, así se demore en llegar, debo entender no que el sistema falló, sino que Dios me está probando en mi bitajón, en mi confianza, ¿sí? Por eso estos hombres, vuelvo al tema, 3:30 y 3:31, dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Lo que estaban viendo, entre otras interpretaciones, es precisamente engrandecieron el problema para no vivir una vida de bitajón. Pero ¿qué pasó con Caleb? Porque en él había un espíritu distinto y en Josué había un espíritu distinto. ¿Cuál era el espíritu que tenían ellos? El espíritu de decir, vamos a conquistar la tierra porque tenemos la certeza que Dios nos la va a entregar. Tenemos el bitajón, tenemos la confianza de que sea lo que sea, vamos a salir adelante. Ok. Un mito es que Dios es trino. ¿Es comprobable? No. No hay ningún versículo que sustente que Dios es tres. En la Torá, en las Escrituras. Si hay un versículo que está en Mateo capítulo 28, es un agregado de siglos posteriores que le pusieron los curas. Pero en la Torá no tiene formas de comprobarse eso. Si no tiene maneras de comprobarse, es una creencia, no es una cosa certera. Nuestra fe se llama emuná en hebreo y no se basa en un capricho, no se basa en usted tiene que creer tal cosa y punto, así esa cosa no sea comprobable, sino que se basa en algo que puede ser comprobable, que es firme. Por ejemplo, al respecto, la Torá dice que Dios es uno. Entonces, cuando yo proclamo que Dios es uno, cuando recito el Shema, ¿por qué digo que Dios es uno? Porque eso es algo que está sí comprobable en las Escrituras. La fe es algo que es cierto, que es verificable, que es comprobable. Es más, puedo comprobar que Dios es uno incluso a través de la lógica, del razonamiento, ¿sí? Pero es ilógico pensar que Dios es tres. Ahora, cuando entiendo yo qué es emuná y que emuná no está basada en mitos ni creencias, ahora el paso siguiente es, cuando dice aquí, la gente piensa que fe es creer que lo que a mí me dice otro, así es, ¿sí? Ahora, cuando hay fe basada en una garantía, por lo tanto hay certeza. Si yo sé que Dios es uno, tengo la certeza de que Dios es uno, ¿entienden? Yo no puedo decir Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o es Padre, Hijo, ¿entienden? Eso se llama bitajón. Bitajón o certeza es producto de la fe.